Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Estamos hoy teniendo nuestra tercera clase de recursos humanos. Hoy en esta clase vamos a charlar acerca de lo que es RT y de lo que es la administración básica del personal. Entonces, ¿cómo administramos el personal? Tenemos que administrarlo según la normativa vigente, que serían digamos, las leyes. La ley más importante de todas es la ley del contrato de trabajo, que es la 20.744, pero también tenemos otras leyes ¿sí? que complementan, que son la Ley Nacional del Empleo, la Ley del Régimen Laboral, la Ley de la Jornada de Trabajo, que ya lo charlamos en la primera clase, perdón, y la Ley de las Indemnizaciones. Entonces, la ley de contrato de trabajo lo que dice es que habrá un contrato de trabajo, cualquier sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos y ejecutar obras o prestar servicios a favor de otra bajo dependencia de esta, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo. Y siempre tiene que haber el pago de una remuneración. Es decir, que cuando una persona física, ¿sí? Bajo la dependencia de otra, ¿sí? Le presta servicios o trabaja para ella, hay un contrato de trabajo. Sus cláusulas, en cuanto a la forma y condiciones de la prestación, quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas, los laudos con las fuerzas de tales y los usos y las costumbres. Entonces, vamos a tener distintos tipos de trabajo, que es el primero es el contrato a tiempo indeterminado, que es lo que plantea lo que es el artículo 92 bis. El artículo 92 bis lo que plantea es que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, ¿sí? Se extenderá, celebrada un periodo de prueba de los primeros 3 meses de vigencia, ¿sí? Siempre hay un periodo de prueba de 3 meses, en el lapso de los primeros 3 meses, cualquiera de las partes puede extinguir la relación sin expresión de causa, sin derecho a indemnización, con motivo de la extinción, pero con la obligación de preavisar. Siempre hay que preavisar con un tiempo para que la otra persona pueda buscar un trabajo, o si el empleado, si es que no quiere seguir, para que la empresa pueda buscar un reemplazo adecuado. Entonces, el periodo de prueba va a tener ciertas reglas. La primera es que un empleador no puede contratar al mismo trabajador más de una vez utilizando el periodo de prueba, es decir, que no puedo hacer 3 meses de prueba, lo extingo, le contrato 3 meses más de prueba, porque eso sería completamente ilegal. Otra cosa que no se puede hacer es el uso abusivo del periodo de prueba con el objetivo de evitar la efectivización de trabajadores, y esto puede ocasionar lo que son sanciones previstas en los regímenes sobre infracciones a las leyes de trabajo. En especial, se va a considerar como abusiva lo que es la conducta del empleador, que contratare sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente. Es decir, si un empleador contrata a una persona 3 meses, sin causa le dice no continúas, contrata a otra, 3 meses, sin causa, no continúas, otra, así cuando se hace de forma sucesiva, hay sanciones a lo que es el empleador. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer este empleador es no tener a nadie efectivo, entonces lo va cambiando cada 3 meses. Muy bien. También el empleador lo que debe hacer es registrar siempre al trabajador que comienza en relación por el periodo de prueba, es decir, no es que lo tengo en prueba y no lo registro en ningún lado, no, lo tengo que registrar igual, ¿sí? Hay que registrarlo igual y después se da de baja, pero hay que registrarlo igual. Las partes tienen derechos y obligaciones propias de la relación laboral, con las excepciones en las que se establecen en el artículo acerca del periodo de prueba. Tal reconocimiento respecto del trabajador incluye los derechos sindicales. El trabajador tiene los mismos derechos, solamente que al finalizar los 3 meses le pueden decir no continúas sin ninguna causa y no hay indemnización paga. Las partes están obligadas al pago de aportes y contribuciones a la seguridad social. No es que son 3 meses en los que uno no registra al trabajador, el trabajador va a trabajar y después lo efectivizamos. No, hay que efectivizarlo, ¿sí? Hay que pagar los aportes, hay que pagar las contribuciones de la seguridad social, la jubilación y todo. Y en el caso que no siga, se da de baja todo.
el trabajador tiene derecho durante el periodo de prueba a las prestaciones por accidente o enfermedad de trabajo, es decir, tiene derecho a su ART. También por accidente o enfermedad inculpable, que perdurará exclusivamente hasta la finalización del periodo de prueba si el empleador rescindiera el contrato de trabajo durante ese lapso. El periodo de prueba se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y seguridad social. Es decir, que cuenta para la antigüedad, ¿sí? Son meses que cuentan, que no es que no cuentan, ¿sí? Son meses que cuentan sin ningún conflicto. Se cuentan igual sin ningún problema. Muy bien. Ahora tenemos contratos a lo que es tiempo determinado, ¿sí? Que es un contrato de trabajo a plazo fijo, que durará hasta el vencimiento del plazo convenido, no pudiendo ser mayor a 5 años. Es decir, el anterior no había un límite de tiempo, es decir, yo lo contrato y queda efectivizado para siempre. Ahora en el otro, yo lo contrato, lo puedo contratar por 1 año, por 2 años, por 6 meses, por el tiempo que yo considere, pero no puede ser mayor a 5 años. Tenemos lo que es contrato de temporada, que es, habrá contratos de trabajo de temporada cuando la relación entre las partes, ¿sí?, originada por las actividades propias del giro normal de la empresa o explotación. Se cumplen determinadas épocas del año solamente y está sujeta a repetirse en cada ciclo a razón de la naturaleza de la actividad. Por ejemplo, una empresa agrícola ganadera que tiene que cosechar en una determinada parte del año tal cosecha, entonces contrata extra gente para trabajar en esa época. O por ejemplo, un hotel en un centro vacacional, en la temporada alta, lo que hace es va y contrata trabajadores extra en esa temporada y después no siguen estos trabajadores, no se efectivizan. Eso es un contrato de temporada. Esto se puede hacer todos los años sin límite de tiempo, porque es un contrato de temporada. Por ejemplo, un hotel, capaz que en Mar del Plata, no puede tener no sé, 100 personas trabajando en el hotel todo el año porque no es rentable y porque no lo necesita. Capaz que con 30 personas todo el año le alcanza, pero necesita contratar 40, 50, 70 personas más para el momento de la temporada alta. Otra cosa es un contrato eventual, que se va a considerar que media, o sea, un contrato de trabajo eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador para la satisfacción de resultados concretos, tenidos en vista por este en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. Es decir, yo contrato, tengo un evento, hay un hotel que tiene un evento, contrata gente exclusivamente para ese evento y se termina el contrato al finalizar el evento ese, ¿sí? No es algo que se va a repetir temporada a temporada, sino que es algo excepcional, eventual. Se entenderá además que media tal tipo de relación cuando el vínculo comienza y termina con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación del servicio para que fue contratado el trabajador. O por ejemplo, yo tengo un equipo de fútbol, yo contrato un psicólogo para trabajar una cierta cantidad de tiempo para resolver una cierta actividad y luego termina. O tengo que hacer una refacción en una casa, en un lugar, contrato ciertas personas para esa refacción y luego se termina. Y no es que los tengo que indemnizar, porque yo los contraté para esa actividad en particular. El empleador que pretenda que el contrato inviste de esta modalidad, ¿sí? Tendrá a cargo la prueba de su aseveración. Es decir, que si yo lo hago a esto de forma ilegal y no para algo en especial, sino que trato de tener gente de forma eventual, como si fuesen fijos, yo podría ser sancionado. Contrato a tiempo parcial, ¿sí? El contrato a tiempo parcial es aquel que en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas del día o semanas o a la semana o al mes, inferiores a las 2/3 partes de la habitual jornada de la actividad. En este caso, la remuneración no podrá ser inferior a la proporcional que le corresponde a un trabajador a tiempo completo, establecida por la ley o convenio colectivo de trabajo, de la misma categoría y mismo puesto de trabajo. Es decir, que si yo tengo una persona que la contrato solamente para trabajar
4 horas, ¿sí? 3 horas, yo la puedo contratar para trabajar esa cantidad de horas, le pago proporcional y listo. Es un contrato de tiempo parcial, no es full time, ¿sí? Es lo que se le llama habitualmente el part-time. Los trabajadores contratados a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias, ¿sí? Esto es importante porque si no, yo le tendría que dar más horas fijas, porque si no, yo tengo gente con contratos de tiempo parcial que les pago las horas extras, sí, se las pago, pero estaría infringiendo la ley. Contrato de tiempo parcial, tenemos que las cotizaciones de la seguridad social y las demás que recauden con estas se efectuarán en proporción a la remuneración del trabajador y serán unificadas en caso de pluriempleo. Habitualmente, probablemente, la gente que trabaja en tiempo parcial o es gente que tiene más de un empleo o son estudiantes, por ejemplo, o gente que no tiene la disponibilidad completa para trabajar, entonces trabaja de forma parcial. Y los aportes a la seguridad social, a la obra social o a la jubilación van a ser proporcionales, ¿sí? Proporcionales al tiempo trabajado. Las prestaciones de seguridad social se determinarán reglamentariamente teniendo en cuenta el tiempo trabajado, los aportes y las contribuciones efectuadas. Las prestaciones de la obra social serán las adecuadas para una cobertura satisfactoria en manera de salud, aportando al Estado los fondos necesarios a tal fin, de acuerdo al nivel de las prestaciones y conforme a lo que determine la reglamentación. Los convenios colectivos de trabajo podrán establecer para los trabajadores de tiempo parcial prioridad para ocupar las vacantes a tiempo completo que se produjeran en la empresa. Es decir, los trabajadores parciales, si hay una vacante a un tiempo completo, deberían ser ofrecidas a estos trabajadores primero, a los de tiempo parcial, y no a nuevos. Eso debería suceder siempre. Otro tipo de contrato que tenemos es el contrato de aprendizaje, ¿sí? El contrato de aprendizaje tiene la finalidad la formación teórico-práctica, la que está descrita en un programa adecuado al plazo de duración del contrato, ¿sí? Se deberá celebrar por escrito entre un empleador joven, sin empleo, de entre 15 y 28 años. Este trabajador va a trabajar de forma parcial, ¿sí? Durante un mínimo de 3 meses y durante un máximo de 1 año. ¿Sí? Estas son las famosas pasantías. La finalización del contrato, a la finalización del contrato, el empleador le deberá entregar al aprendiz un certificado suscripto por la responsabilidad legal de la empresa que acredite la experiencia o la especialidad adquirida. La jornada de trabajo de los aprendices no podrá superar las 40 horas semanales, incluidas las correspondientes a la formación teórica. Respecto a los menores, se aplicarán las mismas disposiciones relativas a la jornada de trabajo de los mismos. No podrán ser contratados aprendices aquellos que hayan tenido una relación laboral previa con el mismo empleador. Agotado su plazo máximo, no podrá celebrarse otro contrato de aprendizaje con respecto al mismo aprendiz. Es decir, si cuando pasa el año al empleador le interesa el trabajador, si le interesa continuar, lo tienes que efectivizar con un trabajo part-time, con un tiempo adecuado o con full-time, pero hay que efectivizarlo. No es que lo puedo tener eternamente con un contrato de aprendizaje o de pasantía. Y es muy importante lo que dice, que le tiene que dar el empleador al empleado un comprobante que acredite todo lo que hizo y que acredite las horas trabajadas, porque muchas veces el aprendiz necesita presentar eso a lo que es su universidad, su institución educativa, para que le cuenten las horas de práctica. Esto es muy frecuente, ¿sí? Es muy frecuente en ciertas áreas, como lo que es ingeniería, como lo que es contabilidad, ¿sí? Como lo que es educación física, con lo que es kinesiología, que necesitan hacer prácticas, y estas prácticas son pagas porque la persona está prestando un trabajo bajo supervisión habitualmente, y es muy importante que esté todo pactado y escrito, ¿sí? ¿Qué es lo que el aprendiz espera del trabajo? ¿Qué es lo que la institución educativa pretende que haga el aprendiz? ¿Y qué es lo que la empresa le puede brindar al aprendiz? ¿Y qué es lo que la empresa pretende del aprendiz?
Contrato de aprendizaje, ¿sí? El total de aprendices no puede exceder al 10% de los contratados por tiempo indeterminado en el establecimiento que se trate. Cuando dicho total no supere los 10 trabajadores, puede admitirse un nuevo aprendiz. El empresario que no tuviere personal en relación de dependencia también podrá contratar un aprendiz. Esto es importante porque si no, si yo permito que las empresas tengan todos aprendices, van a estar también abusando la ley, ¿sí? Echa la ley, echa la trampa, porque al aprendiz se le paga un poco menos. Entonces, no pueden superar el 10% de los trabajadores. Es decir, yo tengo 10 trabajadores en una empresa, solamente uno de ellos puede ser aprendiz. El resto tienen que tener un contrato a tiempo indeterminado. El empleador deberá preavisar con 30 días de anticipación la terminación del contrato o abonar la indemnización sustitutiva de medio mes de sueldo. El contrato se extinguirá por el cumplimiento del plazo pactado. En este supuesto, el empleador no está obligado al pago de una indemnización alguna al trabajador sin perjuicio del dispuesto en el párrafo anterior, ¿sí? En los demás supuestos refiere al artículo 7 y concorda la presente ley. Es decir, si lo cortamos antes, ahí sí hay que indemnizarlo, pero si se cumple el plazo pactado, no hay que indemnizar. Si el empleador no quiere que el aprendiz continúe, no hay que indemnizarlo. Si el empleador incumple las obligaciones establecidas en esta ley, el contrato se convertirá en un contrato de tiempo indeterminado. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Sí? Que la penalización, además de económica, va a hacer que el aprendiz pase a tener un contrato de tiempo indeterminado. Las cooperativas de trabajos o empresas de servicios eventuales no podrán hacer uso de este contrato. ¿Por qué? Porque es un trabajo eventual, ¿sí? Al eventual lo contrató como eventual y listo. Pero las empresas con trabajo fijo sí pueden tener este tipo de trabajo y no habría ningún inconveniente. Bien, acá hacemos una pequeña diferenciación con lo que son las pasantías, pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Pasantía va a estar, ustedes tómenlo como casi que todo lo mismo. La principal diferencia es que la pasantía es una extensión, ¿sí? De lo que es el sistema educativo en el ámbito de empresas, organismos públicos o privados, en los cuales los alumnos van a realizar residencias programadas u otras formas de prácticas supervisadas relacionadas a su formación y especialización, llevadas a cabo bajo la organización y el control de unidades educativas que lo integran y a las que aquellos pertenecen, según las características y condiciones que se fijan en los convenios bilaterales expuestos en la presente ley. Lo que hay en la pasantía es que está metida la universidad, ¿sí? Muchas veces el aprendiz, el contrato de aprendizaje, lo gestiona directamente el aprendiz con la empresa, y de la pasantía muchas veces es la escuela o la universidad la que negocia con la empresa, la que tiene el convenio y la que envía a los alumnos ahí. Pero básicamente tienen una gran relación, ¿sí? Los objetivos del sistema de pasantías educativas, ¿sí? Van a ser brindar experiencia práctica complementaria de la formación teórica elegida que habilite para el ejercicio de la profesión o oficio. Es decir, yo tengo que hacer que la persona, además de estudiar los libros, sepa cómo manejarse de forma práctica. Entonces se generan estas pasantías. Hay que contactar en lo que es el ámbito en el que se desenvuelven las empresas o organismos públicos afines a los estudios que realizan los alumnos involucrados, es decir, que los alumnos consigan contactos, que los alumnos estén sumergidos en lo que es el ámbito laboral, para que vean si efectivamente les gusta o no les gusta la actividad, y etcétera, etcétera. Capacitar en el conocimiento de las características fundamentales de la relación laboral. Para muchos de los alumnos este va a ser el primer empleo, por lo cual ellos tienen que estar aprendiendo, tienen que conocer cómo funciona una empresa, cómo funciona una relación laboral. Formar al estudiante en aspectos que les serán de utilidad en su posterior búsqueda laboral. Ofrecer la posibilidad de conocer y manejar tecnologías avanzadas y contribuir con la tarea de orientación vocacional, como les venía mencionando antes. Capaz que a una persona le gusta mucho estudiar cierto tema, pero cuando hay que ejercerlo, el alumno se da cuenta que no es para él, por lo cual tiene que cambiar lo que es la relación, tiene que cambiar de carrera. Muy bien, estamos teniendo un par de problemitas con mi pantalla, yo no sé si ustedes me están viendo o no, yo a veces no.
Así que bueno, espero que esté saliendo bien el video. Ahora vamos a la segunda parte de la clase, que lo que vamos a charlar es acerca de las aseguradoras de riesgo de trabajo, o las famosas ART. Una aseguradora de riesgo de trabajo, o ART, es una empresa de seguros con características similares a las ordinariamente conocidas de seguros, sí, de autos o de casas, pero cuya actividad aseguradora está dedicada con carácter de exclusividad a respaldar a los trabajadores o empresas, ¿sí?, en el caso que se produzca un siniestro, pagando por ellos una determinada suma de dinero como indemnización al trabajador damnificado. Al igual que los seguros ordinarios, el empleador, ¿sí?, remarcadísimo, debe pagar mensualmente a la ART. Repito, el empleador es el que paga mensualmente a la ART. Las ART nacen en el año 95, en el marco de la ley 24.557, para cubrir los determinados accidentes de trabajo, cuya definición es la siguiente: todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, o las enfermedades profesionales. Entonces, cualquier hecho súbito o violento en el trabajo o por el trabajo o en el trayecto de la casa al trabajo, y también lo que son enfermedades profesionales, van a estar cubiertas por la ART. Obviamente la vamos a detallar en las próximas diapositivas. ¿Cuáles son las obligaciones de la ART? Brindar todas las prestaciones que fija la ley, tanto preventivas como dinerarias, sociales y de salud. Evaluar la verosimilitud de los riesgos que declare el empleador, es decir, el empleador tiene que declarar qué actividad hace la persona y la ART tiene que evaluar el riesgo. Realizar evaluación periódica de los riesgos existentes en las empresas afiliadas y su evolución. Efectuar los exámenes médicos periódicos para vigilar la salud de los trabajadores expuestos a riesgo, es decir, en una minera, ¿sí?, que están aspirando gases tóxicos o están consumiendo materiales poco seguros. La ART tiene que hacer controles periódicos para ver si los empleados están sanos o no. La ART tiene que visitar periódicamente a los empleadores para controlar el cumplimiento de las normas de prevención de los riesgos de trabajo. Es decir, la ART no es que solamente paga si hay un accidente, sino que la ART lo que tiene que hacer es evitar que hayan accidentes. ¿Cómo? Controlando a los trabajadores, controlando a los empleadores que les brinden todo el servicio y todas las medidas de seguridad. Porque muchas veces para el empleador es más fácil pagar la ART y no pagar lo que es la seguridad e higiene. Entonces, de esta forma, bueno, yo pago la ART, no le doy las condiciones de seguridad necesarias a mis empleados, pero yo estoy pagando la ART, si hay un accidente o si pasa algo, la ART va a cubrirlo y listo. Me conviene pagar la ART a que pagar todas las medidas de seguridad. Y esto no es así. La ART se ocupa de que esto no suceda, porque tampoco le conviene a la ART. Y menos a los trabajadores. Entonces lo que va a hacer la ART es visitar periódicamente, como les dije, va a promover, ¿sí?, lo que es la prevención, informando la situación de riesgo de trabajo acerca de los planes y programas exigidos por las empresas. Va a mantener un registro de los siniestros de cada establecimiento. Es decir, va a ver si hay un siniestro que se está repitiendo mucho en un establecimiento, hay algún signo de que tenemos que alarmarnos. Informar los intereses acerca de la composición de la entidad, de sus balances y sus regímenes de alícuotas. Es decir, tiene que mostrar que puede pagar si hay que pagar. Tiene que controlar la ejecución del plan de acción de los empleadores y denunciar ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo los incumplimientos. Tiene que brindar lo que es un asesoramiento y una asistencia técnica a los empleadores y a sus trabajadores en manera de prevención de riesgos de trabajo. Es decir, tiene que tener un rol muy activo la ART. No es solamente pagar si hay un siniestro. Siniestros, los accidentes laborales se los va a llamar como siniestros, ¿sí? No es solamente pagar si hay siniestros, sino es evitar que los haya. Y tiene que denunciar los incumplimientos de los empleadores a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
¿Cómo clasificamos los accidentes? Accidente leve, primero, ¿sí? Accidente leve, accidente grave. El accidente leve es aquel que provoca lesiones que permiten el traslado del accidentado por sus propios medios o a través de un medio de transporte no especializado, sin correr peligros de agravar el cuadro. Son ejemplos de accidentes leves, desgarros musculares, contusiones, heridas leves, esguinces, cuerpos extraños en la córnea o en la conjuntiva ocular, etc. Ahora, si un empleado de la obra, ¿sí? Se cae de un piso de altura, no es un accidente leve, porque yo no lo puedo trasladar en un remis o no le puedo decir vaya caminando a un hospital, ¿sí? Porque puede tener algún tipo de daño en lo que es columna vertebral, médula espinal, a nivel óseo, a nivel cerebral. Entonces hay que trasladarlo con ambulancia, ¿sí? Si yo lo tengo que trasladar en ambulancia, ya deja de ser un accidente leve. El traslado hasta el prestador médico se realizará en forma ambulatoria. Cuando exista una dificultad para deambular, se deberá solicitar un servicio de remisería telefónicamente al centro médico coordinador. Es decir, yo le puedo decir al empleado que vaya a la RT por su cuenta, o si no, la RT tiene que pagarle un taxi, un remis. Bien, también es un accidente leve. Van a ser los accidentados, deben ser derivados o acompañados a uno de los centros médicos señalados en la cartilla de prestadores de la RT correspondiente. Deberá concurrir con la solicitud de atención médica, que va a ser un formulario de denuncia que tienen que completar ante el prestador médico. Y además tiene que ir con la tarjeta de identificación provista por la RT. En caso de que por razones de urgencia o de horarios no se dispusiera en el momento de la solicitud de atención, la misma podrá hacerse llegar al prestador médico de las 24 horas siguientes de la atención. Es decir, que el empleador le tiene que completar la del formulario de denuncia, dárselo al empleado, y el empleado concurrir a la RT para que le hagan todo el chequeo médico, el chequeo clínico, y ser evaluada la gravedad. El prestador médico va a evaluar médicamente el caso, y luego de adoptar las medidas iniciales de diagnóstico y tratamiento, decidirá la conducta a seguir. Puede decirse que tiene que internarse en una institución de mayor complejidad, puede continuar su atención de forma ambulatoria con ese mismo médico, puede solicitarse más exámenes complementarios o se le puede pedir una interconsulta con un especialista. Es importante que esto se hace en un centro médico de la RT, que es de medicina laboral, no se hace en la guardia de un hospital. ¿Sí? En la guardia del hospital se atiende un paciente, pero no se hace todo esto, ¿sí? Todo lo que es la clasificación de accidentes la tiene que hacer un médico entrenado, un médico laboral, un médico que trabaje para la RT, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando el vínculo laboral no está en blanco, no hay todo esto. Entonces no hay forma de que el empleado sea cubierto, sea atendido por la ART. Accidentes graves, ¿sí? Se entiende como accidente grave. Seguimos con el tema del video. Yo no sé si ustedes me ven, espero que sí. Seguimos con lo que es accidentes graves. Es cuando hay una sospecha de que puede ser serio. Se producen lesiones que impiden el traslado del paciente por su propio médico y exige un servicio de apoyo de ambulancias. Son ejemplos de accidentes graves: un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, una fractura expuesta, un quemado, una herida extensa, una herida sangrante. En el caso de accidentes graves, va a haber una intervención del servicio de emergencias médicas que corresponda a la localidad según el listado de prestadores médicos. El centro médico coordinador dispondrá la mejor forma de atención del accidentado y de la derivación apropiada a la gravedad y tipo de lesiones sufridas. En casos de extrema urgencia y o cuando las circunstancias lo aconsejen, se podrá utilizar otro tipo de servicio de traslado cuyo gasto luego será reintegrado por la ART. Es decir, está el accidente es grave. Si yo tengo un poco de tiempo para llamar a la ART y coordinar todo, genial. Si no, lo tengo que trasladar de la forma que sea, atenderlo de la forma que sea, y luego la ART tendrá que pagar por todo eso. Pero yo no es que no voy a trasladar un trabajador porque la ART no está viniendo. Yo agarro y lo llevo al hospital público que corresponda, y luego la ART tendrá que pagar por eso. Pero la atención médica de un paciente nunca podrá hacerse detener en el caso que no haya respuesta por la ART.
Accidente in itinere se define como accidente aquel que ocurre en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo y viceversa, siempre y cuando el damnificado no hubiese interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Es decir, el accidente es cuando pasa, el trabajador está yendo de su casa al trabajo, no desde otra casa, tiene que ser la casa declarada cuando se anota en la RT, pasa este accidente en la casa de esta persona, en el trayecto, y listo. Ahora, si la persona cambió el trayecto, fue por otro trayecto, fue a hacer otra actividad y le pasó el accidente, bueno, ahí pierde el beneficio de la RT, ¿sí? Porque la RT tampoco puede cubrir todo, solamente va a cubrir lo que va a estar relacionado al trabajo. Accidente en la vía pública. Se define como accidente en la vía pública aquel que ocurre en la vía pública como consecuencia de encontrarse el damnificado realizando tareas fuera del establecimiento laboral, pero relacionadas con el trabajo o encomendadas por el empleador. Es decir, yo tengo un empleado que le digo, no, tenés que ir a hacer un trámite a tal lugar, y le sucede un accidente en la vía pública haciendo ese trámite, genial, lo va a cubrir la RT, es un accidente laboral que sucedió en la vía pública y no en el entorno de trabajo. Ahora, si el empleado tiene que trabajar en una empresa, pero dice, bueno, me tengo que ir 2 horas a hacer otra cosa personal, bueno, ahí pierde el beneficio, porque no es para el empleador, ¿sí? No está relacionado al trabajo, es algo personal. Muy bien, el régimen de indemnización que va a estar, esto no es lo mismo la indemnización por un accidente de trabajo que la indemnización por la pérdida de un empleo. Le dije en palabra, pero 2 acepciones muy distintas, ¿sí? En el caso de que haya un accidente o enfermedad laboral, la persona damnificada tendrá un lapso de tiempo para su recuperación o de su disminución de la capacidad sobreviniente por medio de rehabilitaciones. Mientras dure esta situación, se le pagará mensualmente su salario como si estuviese trabajando. El plazo máximo para determinar la incapacidad definitiva es de 1 año, extendiéndose a 2 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona tiene que trabajar, imagínense que es un empleado que sufrió un accidente en un brazo, tuvo una fractura en el hombro, por ejemplo, y tiene que hacer rehabilitación intensa para recuperar su funcionalidad. Esta rehabilitación, ¿sí? Es de 1 año, que puede llegar a extenderse en algunos casos hasta 2 años, pero si se vencen estos plazos y se debe establecer lo que es un porcentaje de incapacidad por medio de una junta médica donde son parte el médico del trabajador y el de la RT y el del empleador, y además también representantes de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que estén hablando, se determinará el tipo de incapacidad laboral que le queda al sujeto. Es decir, cuando el sujeto o se determina que no puede volver al trabajo o puede volver al trabajo, hay que determinar si hay algún porcentaje de incapacidad. ¿Por qué? Porque se le va a pagar a esta persona de acuerdo a esta incapacidad, ¿sí? Se le va a pagar una indemnización de acuerdo al porcentaje de incapacidad que quede. Si la incapacidad es nula, se establecerá la reincorporación inmediata al trabajo. Si es menor al 20%, se podrá efectuar, ¿sí? Un tratamiento de rehabilitación de hasta 12 meses con los fines de recuperar la totalidad de la misma. Si está entre el 20 y el 66%, se establecería la incapacidad definitiva, se reinsertará laboralmente, pero el empleador está obligado a la reubicación laboral en puestos existentes o a la creación de nuevos puestos. Caso contrario, se tendrá por despido injustificado. A partir del 66% de incapacidad se determinará el retiro por incapacidad y el pago de la indemnización se hará de una sola vez o en cuotas. Entonces, mientras no trabaje el trabajador, si después de los 45 días de no trabajar, la RT va a empezar a pagar el sueldo. No lo paga más el empleador, lo paga la RT. Y lo va a pagar hasta que el trabajador se reincorpore o no. En el caso que el trabajador no se reincorpore, se le va a tener que indemnizar, es decir, dar plata por la incapacidad que le queda. Idealmente se le va a tratar de buscar un puesto adecuado para la persona. Imagínense que era un repositor de cajas en el supermercado, que tuvo una lesión en el hombro y no puede levantar más brazos, más cajas, o tiene una hernia de disco.
se le buscará algún tipo de otra tarea, puede pasar a trabajar en el área de seguridad, en el que no tenga que hacer esfuerzo, y de esta forma mantener lo que es el trabajo de la persona. Si esto no puede suceder, hay que indemnizarlo, y hay que indemnizarlo por despido, porque habría que despedirlo por eso, pero habría que pagar ese despido, y además se le pagaría por la indemnización por el daño que queda. Siempre, en la mayoría de los accidentes, hay un pago de la RT al trabajador, por más que haya una reincorporación y por más que haya pequeñas consecuencias, siempre hay un pago, ¿sí? ¿Quién va a determinar este porcentaje? Este porcentaje se determina por tablas, sí, hay tablas, y los médicos, hay una junta médica con un montón de médicos que van a determinar ese porcentaje. ¿Por qué no lo puede determinar una sola persona? Porque esto define una cantidad enorme de plata, es lo que se va a definir, y el futuro de muchas personas se define por el porcentaje que se determina de incapacidad. Bien, entonces, seguros. Seguro por muerte, ¿sí? El fallecimiento del trabajador nos remite al sistema de pensiones, ¿sí? Contemplado en la ley previsional. Se consideran derecho, ¿sí? Habiente a las personas que se enumeran en la ley, ¿sí? ¿Quiénes van a poder cobrar una pensión? Es decir, un seguro por muerte. Viudo o viuda, que sería el conviviente o la conviviente del paciente, de la persona, del trabajador que se murió. Hijos menores de 18 años de edad cobrarían el seguro, o hijos discapacitados. Estas personas se van a llamar los habientes y accederán a la pensión de fallecimiento. Si no hay ningún derecho habiente, ¿sí? Es decir, que si no hay ningún viudo o viuda, si no hay hijos menores de 18 años o hijos discapacitados, la RT no debería brindar ningún capital, no debería pagarla a nadie. También tenemos lo que es el seguro de invalidez. ¿Sí? Existe una situación de gran invalidez cuando el trabajador en situación, ¿sí? Queda como incapacidad laboral permanente total, y va a necesitar de otra persona para realizar todos los actos elementales de su vida. Es decir, queda, por ejemplo, paralítico. Bueno, ahí se le daría un seguro de invalidez. Es decir, una persona que queda inválida, es decir, que no puede valerse por sí mismo y necesita asistencia 24 horas, ¿sí? Para vivir. Esto requiere que la RT pague, ¿sí? Acerca de esto. Seguro de desempleo, ¿sí? Es un seguro asistencial que se dará cuando ocurra un despido masivo. De 0 a 4 meses corresponde el 100% del sueldo. De 4 a 8 meses el 80%. De 8 a 12 meses el 70%. Siempre que el trabajador haya superado los 6 meses laborales. Va a ser abonado el fondo de empleo. Es un salario mínimo vital móvil que se forma con el porcentaje que aporta el patrón, otro porcentaje que sale del empleado, y el resto del gobierno por medio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Quién será el encargado del cumplimiento de las retenciones y de los pagos? ¿Sí? Cuando el empleado queda sin trabajo por ser despedido, el empleador está obligado a certificar sus servicios, y con este documento, más un formulario y el último bono de sueldo, se deberá presentar a las autoridades administrativas para el pago mensual. Es decir, cuando hay un despido masivo, si el trabajador estuvo pagando el seguro de desempleo, el seguro de desempleo es el que va a estar pagando al trabajador durante un año, ¿sí? El 100% los primeros 4 meses, el 80% los siguientes 4 y el 70% los siguientes 4, para completar el total de 12 meses. ¿De qué? Del salario mínimo vital móvil. Esta indemnización no solo va a cubrir el pago mensual, sino que también va a ser una cobertura existencial, pero sola de la parte de la salud, ¿sí? Es decir, que el trabajador va a mantener lo que es la obra social. Esto es fundamental, porque si no el trabajador quedaría, además de sin el trabajo, sin el sueldo, sin la cobertura de salud. Todos estos seguros son extras, ¿sí? No están incluidos en la RT. Por ejemplo, el seguro de vida, ¿sí? Es obligatorio, y tiene un pago extra, ¿sí? El pago adicional no alcanza solamente con la ART. Capaz que es la misma empresa la que lo brinda, pero el pago es extra. Luego tenemos un seguro de salud, que es un seguro nacional obligatorio,
El sistema se financia con la obligatoriedad, con el aporte del trabajador y la contribución del empleador, aunque el Estado suele subsidiar partes de la prestación. Este seguro sí estará a cargo de entidades nacionales, provinciales o privadas con autonomía financiera y económica. El seguro de salud no tiene nada que ver con la obra social, el seguro de salud va a depender de la ART, ¿sí? La ART además es lo mismo, ¿sí? Es parte de lo que brinda como servicio la ART. Entonces, bueno, la clase estaré terminando, ¿sí? Es muy importante que estos son dos temas, digamos, tuvimos dos partes de la clase. La primera parte hablamos de lo que es la administración de los recursos humanos, los tipos de contrato, eso por un lado, y nada que ver tiene con la parte de la ART, ¿sí? Ambas partes son muy importantes, son partes que son evaluables. Es muy importante que ustedes sepan qué es un accidente leve, qué es un accidente severo, que sepan quién paga la ART, eso es fundamental, saber que la ART la tiene que pagar el empleador, no el empleado. Y de la primera parte que diferencien los tipos de contratos, ¿sí? Como les dije, la diferencia entre el aprendiz y el pasante es exactamente lo mismo, ¿sí? No hay grandes diferencias, pero sí es muy importante la diferencia entre el contrato de un aprendiz con el empleado, con el contrato de tiempo permanente, el de tiempo permanente con el tiempo indeterminado, etc. Así que bueno, con esto terminamos, así que bueno, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima y última clase. Hasta luego.